En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. Y este tema está relacionado con el texto que está en Efesios 6, del 10 al 19, acerca de la armadura de Dios. Sin embargo, el enfoque que le he dado al sermón es acerca de la armadura del cristiano. Y vamos a ver cuál es la respuesta perfecta de Dios ante las acusaciones de Satanás. Dios utiliza las tretas del propio Satanás para hacer sabios a sus hijos. Vayamos a 2 de Samuel 16:7. En sus insultos, Simí le decía al rey: largo de aquí, asesino, canalla. Respóndeles como hizo el teólogo francés Beza, a quien acusaron de haber escrito en su juventud algunos versos profanos. Él dijo: estos hombres me escatiman la misericordia perdonadora de Dios. Hermano, no hagas caso a eso. En segundo lugar, le he titulado: Dios utiliza las tretas del propio Satanás para hacer agradecidos a sus hijos. Nadie supera a Satanás en crear problemas, y sin embargo, tú tienes la conciencia en paz. Pero ¿quién te da esa serenidad espiritual? Nadie más que nuestro Dios, quien tiene vigilado a Satanás y no lo deja entrar en tu corazón. Dios utiliza también las tretas del mismo Satanás para hacer cautos a sus hijos. Entonces tenemos hijos agradecidos, hijos cautos. Debo advertirte, hermano, que Satanás no es un necio de esos comunes, sino que es un ser bastante astuto como para disipar tu consuelo y malograr tu gozo si es que no lo vigilas de cerca. Él ha robado a los cristianos muchos festines sabrosos, enviándolos vacíos a la cama. Vigílalo siempre, porque te ronda a ti. ¿Cuál es la fortaleza de los cristianos? Satanás es una mera criatura y no puede obrar sin herramientas. Puede hacer mucho con poca cosa, pero no puede hacer algo de la nada. Vemos esto en un asalto contra Cristo, cuando se molestó inútilmente yendo y no encontrado nada en él. Vayamos a Juan 14:30, cuando Jesús promete el Espíritu Santo y dice: ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene dominio sobre mí. Cristo está consciente de que Él reina en los corazones del hombre. Entonces, hermanos, hay que acercarse al Señor, porque cuando Satanás viene a nosotros, va a encontrar residuos de nuestra antigua naturaleza. Aún siendo salvos, hermanos, aún quedan rezagos en nosotros acerca de lo que fuimos y de los pecados que estuvimos cometiendo. Y eso le dicen mucho a él acerca de la disposición de nuestro corazón para el pecado. En segundo lugar, aférrate a la promesa divina de la justificación. Estudia la gran verdad del Evangelio de la justificación del alma ante Dios en cada aspecto. ¿En cuáles? En la misericordia gratuita de la gracia divina, en la expiación por el sacrificio de Cristo y en la eficacia de la fe para apropiarse de estas bendiciones. Vayamos a Romanos 3, 24 y 25.
pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Pero en Cristo, tú tienes un refugio al que no puede llegar el enemigo. Mientras el diablo persigue activamente tu alma, el aroma de la sangre de Cristo que te justifica le repugna. Y eso le va a poner freno a sus maniobras. Evitar caer en las trampas del maligno. Veamos cuáles son las tácticas que usa Satanás. Primero, Satanás intentará llevarte a un laberinto de preguntas impertinentes para retardar tu progreso hacia el cielo. A veces pregunta al alma si acepta el libre albedrío o la predestinación. En otra ocasión te exigirá saber el día y la hora en que fuiste salvo. Es que te llevará por la senda de los textos bíblicos, sobre todo los textos bíblicos problemáticos. Hermano, demasiado estudio de los pasajes bíblicos difíciles puede confundir tu alma y debilitar tu fe. Combate el ataque de Satanás con los textos sencillos. Escoge los más aptos para alimentar tu fe y alentar tu alma. Cuando encuentres versículos claros que hablan de tu situación, utilízalos para evadir al diablo. Otra táctica que usa Satanás es que te va a conducir por la presencia de circunstancias que no puedes comprender. En Jueces 5, 24 al 26, la palabra dice: sea Jael, esposa de Heber, el kenita, la más bendita entre las mujeres, la más bendita entre las mujeres que habitan en carpas. Sísara pidió agua, Jael le dio leche. En taza de nobles le ofreció leche cuajada. Su mano izquierda tomó la estaca, su mano derecha el mazo de trabajo. Golpeó a Sísara, le machacó la cabeza y lo remató atravesándole las sienes. Pero el creyente afligido, hermanos, posee la clave para descifrar la providencia divina. El Espíritu de Dios te va a enseñar con la palabra a descifrar esas artimañas del maligno. En cuarto lugar, mantén la seguridad de tu salvación. Primero, renueva tu arrepentimiento como si no lo hubieras hecho antes. Adelanta nuevos actos de fe como si nunca hubieras creído. Y le ganarás a Satanás en su propio juego. En segundo lugar, respecto de la seguridad de tu salvación, discute menos con Satanás y ora más a Dios por tus temores y verás que pronto se resolverán. Finalmente, si Satanás sigue acosándote, pide ayuda. Comenta tu lucha con algún amigo cristiano o con tu pastor. Intenta que, si es un hermano cristiano, que sea maduro en la fe. Y esto te va a aliviar. La victoria es segura si llevamos la armadura de Dios. Ya eres salvo, hermano. Esta es la seguridad de cada creyente que viste la armadura de Dios. Porque, según decía Pablo, para que podáis estar firmes ante las acechanzas del diablo. Pablo con esto quiso alertar a los cristianos a dos cosas. La primera, a una resistencia vigorosa, prometiéndoles la fuerza necesaria para la batalla. Y la segunda, la seguridad de la victoria postrera.
Estas dos ideas se implican en la frase que dijo Pablo, estar firmes contra las acechanzas del diablo. A veces estar firmes es una postura de lucha, como dice Efesios 6:14. Dice la palabra, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia. Otras veces, firme significa estar en una postura de victoria, como señala la Escritura en Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Vamos a ver el numeral 4 que acerca de la condenación de Satanás. Y para que nadie atribuya la victoria de estos a sus propias fuerzas, la gloria de la victoria solo es atribuible a Dios. Hay dos razones por qué el creyente que parece tener tanta desventaja es tan invencible. Vayamos a 2 Corintios 12, versículos 8 y 9. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. O lo que dijo Santiago en capítulo 5, versículo 11. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Y es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Vamos a ver algunos puntos. El primero es la maldición que pesa sobre Satanás. Hay una maldición irrevocable que pesa a Satanás desde Génesis 3:14. En la caída del ser humano, Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. En segundo lugar, están los límites que le pone Dios a Satanás. El diablo no puede tentar a nadie sin el permiso del Señor. Cuando Cristo marchó al desierto, fue llevado allí no por un demonio, sino por el Espíritu Santo. Veamos que dice Mateo 4:1. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Entonces, no es la voluntad del demonio. Todo sucedió, hermanos, con el permiso de Dios. Y el mismo Espíritu Santo que condujo a Cristo a la batalla, le dio la victoria sobre el demonio. En cuanto hubo rechazado a Satanás, lo vemos entrando a Galilea con el poder del Espíritu Santo. Así dice Lucas en 4:14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Cuando Satanás tienta a un cristiano, solo sirve como mensajero de Dios. Pablo llamó a la espina en su cuerpo como un mensajero de Satanás. Veamos lo que dice 2 Corintios 12:7. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. El diablo y toda su junta de malvados, hermanos, son apenas bufones para Dios. Mientras más artimañas y astucia haya en el pecado, tanto peor, ya que se enfrenta contra un Dios omnisciente al que no se lo puede engañar. Pablo nos dice en 1 Corintios 1:25, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana.
Dios, hermanos, es más sabio en los débiles razonamientos de sus hijos que Satanás en sus profundas intrigas. Veamos lo que dice Job, capítulo 5, versículo 12, en la que Elifaz reprende a Job y dice: él deshace las maquinaciones de los astutos para que no prospere la obra de sus manos. Al mostrar el Señor su sabiduría, persiguiendo a los enemigos de los cristianos, Dios le añade la dulzura de la liberación para sus hijos, hermanos. Y vamos entrando al punto 5, acerca de las intenciones satánicas y la intervención divina. Y en primer lugar, debo señalar que la intención de Satanás primero es enturbiar la conciencia del cristiano. Satanás idea toda clase de tentaciones en contra del cristiano, pero tenemos la promesa segura de Dios, como reza en Salmos 34:15. Aquel salmo de David cuando fingió estar demente ante Abimelech, por lo cual éste lo arrojó de su presencia. Dice el salmo: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces, hermanos, primero, Dios utiliza las tentaciones del diablo hacia el pecado para evitar otro pecado. ¿Y cómo es eso? Pues permite que el diablo moleste al cristiano con ciertas tentaciones perturbadoras que él sabe que harán más vigilante el alma del creyente. De esta manera, la espina, aquella a la que se refiere Pablo, evitó que cayera en la soberbia. Dios envió a Satanás a atacar el lado fuerte del apóstol para, mientras tanto, poder fortalecer su debilidad. En segundo lugar, Dios utiliza la tentación a pecar como purgante contra el futuro pecado. Hermanos, recordemos a Pedro. Nunca tuvo tanta victoria sobre su confianza en sí mismo, ni tanta firmeza en su fe como después de la negación que hizo de Jesús en casa del sumo pontífice. En tercer lugar, Dios utiliza la tentación para fomentar toda la obra de la gracia en el corazón. De haber estado realmente arrepentido, Judas, su pena a causa de un pecado le habría quebrantado el corazón, por los demás pecados también. Si no, recordemos a David, quien derrotado por un pecado renovó su arrepentimiento por todos ellos, en el Salmo 51. Cuando el profeta Natán fue a ver a David por haber cometido adulterio con Betsabé. Y voy solamente a leer algunos de los versículos. Dijo David: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. La intención de Satanás también es corromper a otros santos. Satanás planta la tentación en un cristiano con la intención de que aquella florezca, convirtiéndose en pecado, y su semilla caiga en otros corazones.
¿Para qué? Pues para que se sientan estimulados por el mal ejemplo o bien se vean desalentados por el escándalo. ¿Te suena familiar eso, hermano? Aquí, con muchas autoridades nuestras y los niveles de corrupción que manejamos, la gente se anima cada vez más a entrar en ese círculo de corrupción, precisamente porque estima que no van a ser descubiertos. Entonces emulan cuando se tapa todo eso. Una vez más, confunde Dios a Satanás, haciendo que tales pecados sean más bien un aviso a tiempo para los demás, a fin de que vigilen esa firmeza de la que habla Pablo. Dios también consuela a los cristianos afligidos, mostrándoles el camino áspero en el que transitaron algunos de sus hijos más amados antes de llegar a Cristo. Pregunto, ¿está tu alma acongojada porque Satanás te ha convencido de que no tienes esperanza de perdón? La vida de algunos cristianos más grandes son una contradicción indiscutible para las acusaciones satánicas contra ti. El pecado de David, hermanos, fue grande, pero halló misericordia de parte de Dios. Pedro negó su fe, pero ahora está en el cielo. Entonces, te pregunto, ¿te ama Dios a ti menos que a ellos? Pues la respuesta es no. Él te ama igual que amó a David y a Pedro, aún en su naturaleza pecaminosa. Dios ha prometido perdonar a todo aquel que tenga un corazón arrepentido. Vayamos a Salmos 34, 18. Dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. La intención de Satanás también es mancillar la relación del cristiano con Dios. Satanás quiere abrir una brecha entre Dios y el cristiano, porque los odia a Dios y al cristiano, y se esfuerza por dividirlos todos los días. El diablo piensa algo más o menos como esto: si puedo hacer que fulano peque, Dios se va a enfadar y lo castigará duramente. Así el diablo da por sentado que el cristiano va a cuestionar el amor de Dios para con él y por consiguiente se va a enfriar la relación que mantiene con su Señor. ¿Y cómo responde Dios a estas maniobras engañosas? Pues hace que las tentaciones satánicas sean un correo de su amor para con los cristianos. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 19. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Recuerda, amigo, que hoy nos visitas, si aún no has conocido a Cristo, este es el momento para hacerlo. Mañana va a ser demasiado tarde, porque tú no sabes cuándo te va a tocar la hora de partir de este mundo. Pregúntate ahora si en este momento es mi hora de morir. ¿Puedo estar seguro de que mi alma entrará en el reino de los cielos? Si tu respuesta es negativa, entonces hinca rodillas, arrepiéntete de tus pecados, pide perdón a Dios por ellos y reconoce a Cristo como tu Salvador y Redentor. Apreciado amigo, Jesús ya pagó el precio de tus pecados en la cruz.
Él te está buscando para que formes parte de su rebaño. Recuerda que Él vendrá pronto a juzgar a vivos y muertos. Anhelo que tú seas uno de los escogidos para entrar en el reino de los cielos. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.